hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es la espada y la otra es la deuda. Es una frase de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos. Ahora mismo China está usando este principio a su favor, pero conquistando el mundo no con la espada, sino con deudas. Como China en tan solo como 30 años se convirtió desde un país súper pobre en el primer poder del mundo con trenes bala y rascacielos usando el principio de conquista por deuda. De eso ahora te cuento. Una pregunta. ¿En qué países africanos crees que hay proyectos activos financiados por China? La respuesta es en todos. Por ejemplo, en Nigeria se han invertido 5.000 millones de dólares en una enorme planta hidroeléctrica. El puente más largo del continente africano se está levantando en Mozambique gracias a fondos chinos. En 2017, en Kenia se construyó una línea ferroviaria de 500 kilómetros a un ritmo de 700 metros por día, también gestionada por empresas chinas. Incluso en las remotas islas de Cabo Verde, en medio del océano, lograron levantar viviendas, una presa, un estadio y hasta el edificio del parlamento local. En Zimbabue, por su parte, está en marcha la edificación de un nuevo parlamento nacional también financiado por China. ¿Y cuánto gana China con todo eso? En 2003, el negocio de la construcción en África generaba para ellos unos 2.500 millones de dólares. Pues buen dinero, ¿sí? O esa cifra se ha multiplicado por 25, cerca de 50.000 millones de dólares al año. ¿Y por qué China apuesta tanto por África? La razón es muy clara. Hay poco dinero, pero muchísimas oportunidades. Es el campo ideal para perfeccionar su experiencia en desarrollo de infraestructuras, una especie de laboratorio para probar cómo expandirse globalmente sin usar armas. Los puntos fuertes del modelo chino son básicamente tres: velocidad, bajos costes y disposición a financiar con créditos. Para entender mejor el concepto de más rápido y más barato, vamos a ver el ejemplo de sus tuneladoras. China está desarrollando trenes de alta velocidad en condiciones extremas, como en las montañas de Tíbet, por ejemplo, a miles de metros sobre el nivel del mar y con muy poco oxígeno, o incluso perforando el túnel submarino más largo del mundo. Estas máquinas permiten avanzar 10 metros por día con un coste de solo 10 millones de dólares por kilómetro. Decir solo 10 millones de dólares por kilómetro es un poco extraño porque es mucho dinero, pero sí que realmente es solo, comparado con Estados Unidos, donde el mismo kilómetro de túnel puede costar 50 millones. Pues 10 millones contra 50 millones... Claro que es barato. Y ahora, ¿por qué ofrecen sus servicios a crédito? Un caso ilustrativo es el de Sri Lanka. En 2008 decidió construir un puerto de aguas profundas. Pues buena cosa para la economía del país porque puede aceptar grandes barcos, cobrar por eso. Muy buena cosa. No tenían los fondos necesarios y sus relaciones con Occidente eran tensas, así que recurrieron a China, que aceptó financiar el proyecto con un préstamo. Sin embargo, el puerto no resultó rentable y el país se vio incapaz de pagar más de 1.000 millones de dólares en deuda. Entonces China ofreció una solución: condonar la deuda a cambio de quedarse con la concesión del puerto durante 99 años. En 2017, Sri Lanka aceptó este acuerdo, así una porción de su territorio pasó de facto al control chino. Algo similar podría ocurrir con el puerto de Mombasa en Kenia, donde China también financió una línea férrea de 500 kilómetros. El país africano ahora debe casi 5.000 millones de dólares y se están llevando a cabo investigaciones por el posible riesgo de perder el control del puerto. Este tipo de estrategias no son nuevas, realmente. Este segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, decía que sí que hay dos formas de conquistar cualquier país: con espada o con deuda. China suele elegir la segunda. Pero ¿cuánto durará este impulso? Vale la pena recordar que en los años 60 y 70 del siglo pasado todos hablaban del milagro japonés, ¿no? Después el boom se frenó un poco. En esa misma época la Unión Soviética estaba en pleno apogeo industrial, construyendo vivienda y metro a gran escala. Incluso ingenieros chinos viajaban a Moscú para aprender y llevar esas ideas a su país. En ese momento, China era una economía centralmente planificada, con retratos de líderes comunistas por todas partes y muy por detrás de países vecinos como Corea del Sur o Japón. China ha experimentado una transformación asombrosa en las últimas décadas, pasando de ser una nación empobrecida y mayoritariamente rural a convertirse en una superpotencia tecnológica y económica. Este ascenso no se ha limitado a megaproyectos de infraestructura o al dominio industrial, también ha llegado al
mundo del arte digital y la creatividad profesional. En ese contexto, marcas chinas como UGI han demostrado que la innovación también puede ser nacida en el Oriente. Un claro ejemplo de ello es el monitor de dibujo UGI UE12 Plus, una herramienta diseñada para artistas digitales, ilustradores, diseñadores gráficos y creadores de contenido. Este dispositivo, con su pantalla de 11.9 pulgadas y resolución Full HD, ofrece una calidad de imagen precisa y colores vibrantes gracias a sus 16.384 niveles de presión y una tasa de respuesta sensible al trazo. Permite una experiencia de dibujo fluida como si se tratara de papel tradicional. Esta tableta gráfica sirve para todo ilustrador de freelance o simplemente para amantes de dibujar. Solo la conectas a tu portátil, funciona tanto con Mac como con Windows, abres tu software de diseño favorito y comienzas a crear una portada para, no sé, un libro infantil o simplemente un dibujo, lo que te gusta. Hay 8 teclas de acceso rápido personalizables para cambiar de herramienta sin perder tiempo, y con la rueda de desplazamiento ajustas el zoom de tu lienzo en segundos. Lo que antes requería equipos costosos y difíciles de encontrar, hoy está al alcance gracias al desarrollo tecnológico de esas empresas como UGI. Si estás interesado, te dejo el enlace en la descripción para que puedas probarlo por ti mismo. Y vamos a volver al desarrollo técnico de China. Pues, ¿sabes? Todo cambia con el tiempo. En 1980, el 70% de los soviéticos vivía en zonas urbanas, unos como 200 millones de personas. En China también había 200 millones en ciudades, pero con una pequeña diferencia. La población total china era de 1.000 millones, es decir, 800 millones vivían aún en la pobreza rural. Desde entonces, el crecimiento urbano y económico chino ha sido imparable, impulsado por estrategias como las que hoy despliegan en África y otras regiones del mundo. En los años 80, la mayoría de los ciudadanos chinos vivía con menos de $2 al día y trabajaba en condiciones terribles. Se decía que la nueva riqueza eran las personas, pero en China lo que abundaba era mano de obra extremadamente barata. El reto era encontrar cómo trasladar esa fuerza laboral desde el campo hacia actividades más productivas. En ese contexto, el nuevo líder Deng Xiaoping, impactado tras visitar Singapur y observar su nivel de desarrollo, decidió impulsar un ambicioso experimento. En 1980, una modesta aldea pesquera de solamente 30.000 habitantes, muy poco, llamada Shenzhen, fue seleccionada como el epicentro de una transformación sin precedentes. Deng creó en Shenzhen una zona económica especial abierta para el capital extranjero. Pues, ¿qué ofrecía China a los inversores internacionales? Primero, Shenzhen se desarrollaría únicamente con dinero foráneo, ya que China no contaba con capital propio, solo con millones de manos dispuestas a trabajar por muy poco dinero. Para atraer ese capital, el gobierno ofrecía ventajas fiscales, pues exención total de aranceles e impuestos empresariales durante los primeros años de funcionamiento. Incluso si había beneficios, se permitía posponer el pago de tributos durante un lustro. Segundo, todo lo que se fabricaba en Shenzhen estaba destinado al mercado exterior, lo que garantizaba entrada de divisas fuertes como, no sé, dólar, euro, etc. Y tercero, la ubicación no fue escogida al azar. Frente a Shenzhen se encuentran Hong Kong y Taiwán, dos economías bastante desarrolladas con las que China podía conectar e imitar su dinamismo. Gracias a esas políticas, durante 4 décadas el PIB de Shenzhen creció a un ritmo del 20% anual, pasando de $40 millones a $400.000 millones. Todo eso permitió también avances colosales en infraestructura. Al principio, los técnicos chinos viajaban a Unión Soviética para aprender de los soviéticos cómo construir, no sé, metros y todo, casas, pero con este nuevo modelo ya no hacía falta salir del país. Las empresas extranjeras traían consigo tanto el conocimiento como el capital. Un ejemplo notable se dio en 2005. Tanto China como Rusia enfrentaban el mismo problema, pues vastas distancias entre ciudades sin medios eficientes para conectarlas. En Rusia se firmó un acuerdo entre Siemens, la empresa de vías férreas de Rusia, y los gobiernos de Alemania y Rusia para traer los trenes llamados Sapsan. La idea era fabricarlos localmente, pero en práctica se terminaron comprándolos directamente de Alemania con un coste de más de $600 millones y solo 2 líneas construidas en casi 2 décadas. China, por
por el contrario, también partía de cero sin trenes de alta velocidad, sin tecnología propia, pero en lugar de importar, optó por adquirir la tecnología extranjera con el objetivo explícito de transferir conocimiento al país. Las autoridades chinas afirmaban que el desarrollo no podía beneficiar únicamente a las economías externas. Así, colaboraron con firmas también Siemens, Bombardier, Hitachi para aprender a fabricar trenes bala. El resultado fue impresionante. En apenas 17 años, China invirtió unos 300.000 millones de dólares en el desarrollo de su red ferroviaria de alta velocidad. Es una cifra equivalente al presupuesto anual de un país mediano. Y hoy, China cuenta con más de 40.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, más que el resto del mundo combinado. Además, produce su propia flota de trenes como el CRH 480 capaz de alcanzar velocidades de 350 km por hora. Aunque su diseño se desarrolló en cooperación con socios extranjeros, todos los trenes se fabrican dentro de China, demostrando su capacidad para absorber, adoptar y escalar tecnologías complejas en tiempo récord. Lo mismo está ocurriendo en el sector de la construcción. En tan solo como 30 años han edificado tantas torres como Estados Unidos logró en todo el siglo XX. Hoy en día, la mitad de los 10 edificios más altos del mundo se encuentran en China. Si se revisa el listado de las 50 ciudades con mayor densidad de edificios altos, la mitad también son chinas. Y no es casual, a lo largo de la historia la humanidad ha tendido a demostrar su poder a través de monumentos y construcciones colosales. Así, cada gran ciudad del país, pues Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Pekín, pues presume de tener su propio emblema vertical. Pero hace unos 7 años, China decidió demostrar no solo su capacidad para construir en altura, sino también su velocidad. En la ciudad de Changsha, con una población de 8 millones de personas, que no es mucho para China, se levantó un edificio de 57 pisos en tan solo como 19 días. Ya antes, una torre de 30 plantas se había completado en apenas 2 semanas. La clave en esos tiempos récord radica en una técnica de ensamblaje modular, pues estructuras metálicas prefabricadas en fábricas que luego se ensamblan en un lugar como si fueran piezas de Lego. Con este método, incluso se llegó a planear un edificio de 220 pisos que debía alzarse en solo 90 días. Aunque el proyecto no se materializó, la intención era clara. Sin embargo, el gobierno impuso nuevas regulaciones, pues quedó prohibida la construcción de edificios que superen los 500 metros de altura. En ciudades medianas, el límite se fijó en 250 metros, en algunas zonas incluso 100 metros. ¿Y por qué este giro tan radical en un país con más de 1.400 millones de habitantes, donde parecería indispensable construir casas en vertical? Las razones son múltiples. Por un lado, surgieron preocupaciones de seguridad. Un rascacielos de 291 metros en Shenzhen comenzó a oscilar visiblemente, provocando evacuaciones masivas. Por otro lado, tras décadas de crecimiento económico ha surgido una clase media numerosa en China que ya no quiere vivir en junglas de cemento y cristal, sino en entornos urbanos como más verdes, más agradables. Ya no se trata de campesinos migrando a cualquier precio en busca de oportunidades para ciudad. Ahora tienen recursos, exigencias y expectativas, y necesitan espacios más acordes a esa nueva realidad. Y aquí es donde África entra nuevamente en escena. Los países más pobres, en su intento por no quedarse atrás frente a sus vecinos, demandan infraestructura, tecnología y electricidad. Y ahí es donde China ofrece su solución, pues rápida, accesible y a gran escala, y con créditos. No obstante, aceptar esas condiciones puede salir caro. Un ejemplo, en Ecuador, pues saludo Ecuador, dame saber en los comentarios si hay alguien por aquí de Ecuador, pues China construyó rápidamente una central hidroeléctrica. Sin embargo, pronto aparecieron grietas y problemas técnicos mientras las comunidades aguas abajo comenzaron a sufrir inundaciones. El país contrajo una deuda de 700 millones de dólares y cada año paga 125 millones solo en intereses. Hoy, el 80% del petróleo que produce Ecuador va a parar en manos chinas en compensación por esa deuda. Esa estrategia de expansión internacional solo irá en aumento, ya que dentro de China los recursos están llegando a su límite. 2/3 de la población ya vive en zonas urbanas. China invierte masivamente en desarrollo interno y al mismo tiempo consolida su posición global ejerciendo presión económica sobre países más débiles. El mensaje es claro:
Quien quiera mantenerse libre debe fortalecerse desde dentro, apostando por educación, sus capacidades técnicas y su infraestructura. Solo así se construye un futuro verdaderamente soberano que China ahora nos muestra. Nos vemos pronto. Chao.